El mundo está viendo misiles cruzar los cielos del Medio Oriente, Israel enfrentarse a Irán, las grandes potencias estremecerse, mientras el petróleo, lo nuclear y la guerra proyectan sus sombras sobre todo el planeta. Pero muy pocos se dan cuenta de que detrás de este conflicto no hay solamente política, sino una grieta que se abrió hace miles de años y que está empujando al mundo entero cada vez más cerca de aquello que la Biblia ya había anunciado. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Será Israel borrado? ¿En qué lugar se encuentra Irán dentro del panorama profético? ¿Y por qué lo que está sucediendo hoy podría estar relacionado directamente con el tiempo que nosotros mismos estamos viviendo? Amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el que, en tan solo unas cuantas horas, el mapa del mundo puede estremecerse, el equilibrio del poder puede cambiar, y cosas que antes parecían demasiado lejanas pueden convertirse de pronto en realidad delante de nuestros ojos. El Medio Oriente vuelve a arder. Bombardeos, represalias con misiles, instalaciones militares atacadas, rutas energéticas amenazadas, familias huyendo en medio del pánico. Todo está ocurriendo como si el mundo hubiera cruzado un nuevo umbral. Muchos miran todo esto y piensan que se trata solo de otro capítulo más en la larga historia de inestabilidad de esa región. Algunos lo explican en términos de estrategia militar, otros en términos de petróleo, energía nuclear, alianzas y conveniencias nacionales. Pero yo quiero decirles que si nosotros miramos el conflicto entre Israel e Irán solamente con ojos políticos, podremos ver muchos datos y aún así no tocar el significado más profundo de lo que está ocurriendo. Porque la Biblia nos enseña que la historia no es una cadena de acontecimientos accidentales. La historia no está siendo guiada por completo por presidentes, generales, imperios, ni centros de poder humano. Detrás de las decisiones de los hombres, por encima de todos los cálculos de las naciones, sigue existiendo una mano suprema que permite que los acontecimientos avancen conforme a un programa que Dios anunció desde antes. Y esto es precisamente lo que al hombre moderno le cuesta aceptar. Él quiere un mundo que pueda explicarse completamente por la economía, la estrategia militar, la sociología y la geopolítica. Yo no estoy negando el valor de la razón, de la historia, de la arqueología ni de la ciencia. Todo eso es importante y útil para defender la fe. Pero hay un límite que la inteligencia humana no puede cruzar por sí sola, y ese límite es el significado final de la historia. El hombre puede analizar los mecanismos de la guerra, pero no puede comprender plenamente el propósito de la historia si la separa de la revelación de Dios. Cuando las explosiones llenan los cielos del Medio Oriente, cuando las potencias actúan primero para destruir la capacidad de guerra de su adversario, cuando el mundo entero contiene la respiración por el peligro de una guerra mayor, muchos preguntan quién tiene la razón, quién tiene la fuerza, quién terminará venciendo. Pero la Biblia plantea una pregunta mucho más profunda. ¿En qué lugar del curso de la historia humana se encuentra este conflicto? ¿Qué nos está diciendo acerca de Israel? ¿Qué nos está diciendo acerca de las naciones que rodean a Israel? Y, por encima de todo, ¿qué nos está diciendo acerca de la fidelidad de Dios a las palabras que Él ha pronunciado? Este es precisamente el momento en que la Iglesia debe estar más despierta que nunca. No para entrar en pánico, no para hundirse en especulaciones sensacionalistas, no para convertir la fe en simple curiosidad por la actualidad internacional, sino para aprender a discernir.
Porque hay una diferencia enorme entre el que solamente lee noticias y el que interpreta su tiempo a la luz de la Biblia. El que solamente lee noticias será arrastrado por el ritmo de los titulares. Hoy tendrá miedo por un misil, mañana correrá tras otra crisis y al final su mente quedará llena de fragmentos de información sin un fundamento donde sostenerse. Pero el que interpreta su tiempo con la Biblia en la mano hace algo distinto. Mira al mundo y luego regresa a la palabra de Dios para preguntarse qué ha dicho el Señor, qué ha advertido, qué ha prometido y cómo debe vivir su pueblo en medio de estos días de sacudimiento. Amados hermanos, el mundo está entrando en una etapa en la que todo lo que venía ardiendo debajo de la superficie desde hace años está comenzando a explotar con una velocidad aterradora. Una confrontación directa entre Israel e Irán ya no es una hipótesis lejana. Está tomando forma concreta, pública y sangrienta. Pero yo quiero que ustedes se detengan aquí y reflexionen. Porque cada vez que el Medio Oriente arde, el creyente sensible siente que el reloj profético se está moviendo. ¿Por qué Israel permanece una y otra vez en el centro de las convulsiones de la historia? ¿Por qué una nación como Irán adquiere tanto peso dentro de la reflexión profética? La respuesta es que Israel no es solamente una nación en el sentido político. E Irán tampoco es solamente un adversario regional en el sentido militar. Cuando abrimos la Biblia, descubrimos que esos nombres tocan las capas profundas del pacto, de la promesa, de la oposición y del programa final de Dios para las naciones. Y esto es precisamente lo que el mundo suele ignorar. Prefiere hablar de consecuencias, pero no del origen. Ve los misiles, pero no ve las fracturas espirituales que están debajo de la historia. La Biblia jamás nos ha llamado a vivir una fe ciega. Al contrario, la Biblia nos da coordenadas muy claras. La historia antigua nos muestra que los imperios y personajes que la Escritura menciona no son mitología. La arqueología ha confirmado muchas veces el trasfondo de los textos bíblicos. Cuanto más se investiga, más se descubre que la Biblia no es un libro para cerrar los ojos del hombre, sino para abrirlos al verdadero sentido de la historia. Pero los datos por sí solos no bastan. Un hombre puede saber muchísimo sobre guerra y aún así no entender el significado de la guerra delante de Dios. Por eso los hechos necesitan ser iluminados por la revelación. Así que cuando contemplamos el conflicto entre Israel e Irán, no tenemos derecho a pensar superficialmente. Esta historia no comenzó con el programa nuclear, ni con las sanciones, ni con los bombardeos modernos, ni con las declaraciones de los líderes actuales. Todo eso pertenece apenas a la superficie de una historia mucho más larga. Si queremos entender por qué Israel permanece en el centro de la hostilidad, por qué el Medio Oriente siempre carga una profundidad a la vez política y religiosa, y por qué cada vez que esa región tiembla, el creyente percibe que algo mucho más grande está moviéndose, entonces estamos obligados a regresar mucho más atrás, a los primeros hombres que Dios llamó, a una promesa pronunciada, a una familia fracturada y a una decisión humana cuyo eco ha atravesado miles de años. Dios no está confundido por nada de lo que está ocurriendo. Él no se sorprende por las alianzas militares. Él no queda descolocado por las represalias de las naciones. En el libro de Isaías, capítulo 46, está escrito que Él anuncia el fin desde el principio. Eso significa que la historia no está flotando en la oscuridad. La historia se está moviendo hacia el punto que Dios ha determinado. Eso no elimina el pecado, la violencia ni el sufrimiento.
pero sí afirma que por encima de todo el caos humano sigue estando el trono del Altísimo. Por eso, lo primero que debemos hacer no es apresurarnos a sacar conclusiones, sino aprender a mirar todas las cosas con ojos alumbrados por la palabra de Dios. Debemos distinguir entre el hecho y su significado, entre lo que la Escritura afirma claramente y aquello que el hombre solo puede considerar con cautela, porque la fe madura no es la fe que vive sobresaltada, sino la fe que sabe permanecer firme. Pero para permanecer firmes, tenemos que volver al punto de origen. Tenemos que volver a Abraham, a Sara, a Agar, a Isaac y a Ismael, porque justamente allí van a descubrir ustedes que las explosiones de hoy no son el primer sonido de esta historia, sino apenas el eco tardío de una grieta que se abrió hace muchísimo tiempo. Amados hermanos, cuando regresamos a la Biblia para buscar la raíz de este conflicto, lo primero que debemos hacer es apartar la idea superficial de que esto es solo un conflicto moderno entre dos naciones con intereses opuestos. No, es mucho más profundo. Detrás de los titulares, detrás de los bombardeos, de los programas nucleares y de las represalias, existe una memoria muy antigua que sigue presente dentro de la historia. Si queremos entender por qué el Medio Oriente nunca ha conocido una paz verdadera, por qué Israel siempre termina convirtiéndose en el centro de la hostilidad, y por qué esa región lleva al mismo tiempo un peso estratégico y espiritual, tenemos que regresar a Abraham. Abraham no fue un mito religioso inventado para alimentar la imaginación humana. Abraham caminó dentro de la historia real, entre civilizaciones reales, y fue llamado por Dios desde en medio del mundo pagano para comenzar un programa de redención que iba mucho más allá de su propia vida. En el libro de Génesis capítulo 12 está escrito que Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y caminara hacia la tierra que él le mostraría. Luego le prometió que haría de él una nación grande, que lo bendeciría y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Desde el principio, esta historia no tiene que ver solamente con una familia. Tiene que ver con las naciones. Tiene que ver con la historia. Tiene que ver con el programa que conduciría al Mesías. Pero precisamente aquí aparece una lección muy seria. Dios promete, pero la promesa no se cumple de inmediato. Y en ese tiempo de espera, la fe del ser humano es probada. Sara seguía siendo estéril. Los años pasaban. La edad avanzaba. Toda la evidencia natural parecía ir contra lo que Dios había dicho. Y aquí comienzan muchas tragedias. No porque Dios no hable con claridad, sino porque el hombre no sabe esperar. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero solo creemos mientras Él actúe dentro de nuestro calendario. Cuando la espera se alarga, cuando las circunstancias contradicen la esperanza, el hombre comienza a buscar otras soluciones. Sara hizo exactamente eso. Ella no negó la promesa, pero trató de ayudar a que la promesa se cumpliera por medios humanos. Entregó a Agar, su sierva, a Abraham para que él tuviera un hijo por medio de ella. Y Abraham accedió. Amados hermanos, este es uno de los momentos más trágicos de la Biblia, porque nos muestra que incluso el hombre llamado por Dios puede producir consecuencias que se arrastran por generaciones cuando actúa en la carne en lugar de actuar en fe. Ismael nació no porque Dios hubiera fallado, sino porque el hombre no supo esperar. Ese niño no era malo en sí mismo. Ismael seguía siendo un ser humano con valor y con vida dada por Dios, pero las circunstancias de su nacimiento se convirtieron en señal de un principio muy serio. Y es que cuando el ser humano mete la mano en el programa de Dios, impulsado por la impaciencia,
termina creando una realidad que ya no puede controlar. Después, exactamente en el tiempo señalado por Dios, nació Isaac. Y esto no es un detalle secundario. Este es el centro de todo el asunto. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es la señal de que Dios no necesita la sabiduría carnal del hombre para cumplir lo que ha dicho. En la carta a los Romanos, capítulo 9, está escrito que no son los hijos según la carne, los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, los que son contados como descendencia. Eso significa que el pacto no está edificado sobre estrategias humanas, ni sobre la fuerza del hombre, ni sobre la capacidad natural del ser humano. El pacto está fundado sobre la fidelidad de Dios. A partir de aquí, comienza a revelarse una línea divisoria muy profunda en la historia. De un lado está lo que nace de la espera de la promesa. Del otro lado está lo que nace del intento humano de resolver las cosas por su cuenta. De un lado está la línea del pacto. Del otro lado está la consecuencia de la solución carnal. Por eso la historia de Isaac e Ismael no es solamente una historia familiar. Se convierte en un modelo, en una fractura fundamental, en un símbolo de la confrontación alrededor de la promesa, de la herencia y del pacto de Dios. Amados hermanos, en el libro de Génesis capítulo 16 está escrito que el ángel del Señor habló acerca de Ismael, como alguien cuya mano estaría contra todos y la mano de todos contra él. Esto no es un insulto, es una descripción profética de una trayectoria de conflicto. Eso no significa que todos los pueblos relacionados con Ismael sean idénticos, ni que todos los árabes puedan meterse dentro de una sola categoría simplista. No, la historia siempre es más compleja. Irán tampoco puede identificarse mecánicamente con Ismael, porque Persia en la Biblia tiene su propia línea genealógica y su propio papel. Pero lo que sí debemos ver es que la historia de Isaac e Ismael abrió un modelo de confrontación prolongada alrededor del pacto, alrededor de la promesa y alrededor de quien permanece dentro del programa especial de Dios. Ese modelo sigue resonando en la memoria religiosa, en la identidad colectiva y en los grandes conflictos de la región hasta el día de hoy. Sin embargo, aquí debo decir algo con mucha claridad. No podemos usar esta historia para alimentar odio étnico. La Biblia no nos permite despreciar a ningún pueblo. Dios ama a todas las naciones. Jesucristo derramó su sangre tanto por judíos como por gentiles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, está escrito que habrá una multitud incontable de toda nación, tribu, pueblo y lengua, delante del trono de Dios. Así que cuando hablamos de Isaac e Ismael, no lo hacemos para condenar a un pueblo de manera absoluta, sino para entender la dinámica histórica y espiritual que está detrás del conflicto. Y precisamente aquí ustedes comienzan a ver por qué Israel no puede ser entendido como una nación común entre otras naciones comunes. Israel está ligado al pacto con Abraham. Israel está ligado a la línea de Isaac. Israel está ligado a la promesa que Dios pronunció. Eso no significa que toda acción del Estado moderno de Israel sea correcta, ni que todo judío viva agradando a Dios. No, la Biblia es muy severa con el pecado del propio Israel, pero al mismo tiempo, la Biblia tampoco nos permite borrar la posición de pacto que ese pueblo ocupa dentro del programa de la redención. Mientras recordemos el pacto, entenderemos por qué Israel siempre termina ocupando el centro. Y mientras sigamos viendo la grieta que se abrió dentro de la familia de Abraham, entenderemos que las guerras de hoy no comienzan solamente en la política moderna. Son el eco tardío de una historia muy antigua.
Pero aún así, desde aquí debemos dar un paso más. Porque si nos detenemos solamente en Isaac e Ismael, simplificaremos un panorama que la Biblia presenta con mucha más profundidad. Y precisamente cuando dirijamos la mirada hacia Persia, dentro de la Escritura, ustedes descubrirán algo sorprendente. Y es que la región que hoy se encuentra en uno de los ejes de confrontación más intensos contra Israel, en otro tiempo tuvo un papel muy especial dentro de la historia del propio pueblo judío. Amados hermanos, después de haber visto la grieta que se abrió dentro de la propia familia de Abraham, ahora debemos dar un paso más para evitar un error que muchos cometen al leer la Biblia y al observar la actualidad. Ese error es la simplificación. Al ser humano le gusta dividir la historia en dos colores, un lado totalmente luminoso y otro totalmente oscuro, un lado siempre correcto y otro siempre equivocado. Pero la Biblia no presenta la historia de una manera tan superficial. La Biblia nos muestra que las naciones, los imperios y los gobernantes pueden estar cargados de pecado, pueden ser juzgados por Dios y al mismo tiempo pueden ser usados por Él en momentos muy específicos para cumplir sus propósitos. Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de Persia, es decir, la región que más tarde llegó a ser conocida como Irán. Si nosotros miramos al Irán moderno solamente a través del lente de la revolución islámica, de las ambiciones nucleares, de las redes subsidiarias y de la hostilidad contra Israel, tendremos una parte de la historia, pero no la historia completa. Para entenderla completamente, debemos regresar a la Biblia y ver cómo aparece Persia dentro de la historia de la redención. Lo primero que debemos decir con claridad es que la Biblia no identifica a los persas con la descendencia de Ismael en un sentido directo. Este punto es importante. Si no tenemos cuidado, mezclaremos líneas genealógicas diferentes y terminaremos sacando conclusiones equivocadas. Persia en la Biblia ocupa un lugar propio. Y esto nos ayuda a entender que Irán no puede explicarse por completo solamente a partir del modelo de Isaac e Ismael. Ese modelo nos da una base simbólica muy poderosa, pero cuando entramos en Persia, tocamos otra realidad histórica, otro papel y otra profundidad dentro del programa de Dios. La primera vez que una región vinculada con Elam aparece de manera destacada es en el contexto de la Guerra de los Reyes del Oriente. En el libro de Génesis capítulo 14 está escrito acerca de Kedorlaomer, rey de Elam, quien encabezó una coalición para atacar Canaán y llevó cautivo a Lot, sobrino de Abraham. Fíjense bien en esto. Desde muy temprano, una fuerza procedente del oriente entró en el escenario de la tierra prometida con el rostro del poder, de la guerra y de la opresión. Abraham se levantó, no con un imperio en sus manos, sino con los hombres de su casa, para perseguir y rescatar a Lot. Esto no es solamente una historia familiar. Es un primer relámpago que nos muestra que las entidades procedentes del Oriente volverán muchas veces al panorama del pueblo de Dios. Pero si ustedes piensan que a partir de aquí Persia solo desempeña un papel de oposición, la Biblia los va a sorprender, porque en el curso posterior de la historia, Persia aparece como un instrumento extraordinario en las manos de Dios para restaurar al pueblo judío. Y aquí tocamos una de las grandes lecciones de la teología de la historia, que Dios no está limitado por fronteras nacionales, por religiones imperiales, ni por la moralidad de reyes paganos. Él es el Señor de la historia. Él levanta a quien quiere y derriba a quien quiere. Él puede usar incluso a un rey pagano para hacer lo que nadie habría imaginado. Recordemos a Ciro, el gran rey persa.
Cuando el imperio babilónico cayó en manos de Persia, lo que ocurrió no fue solamente un cambio político. Lo que ocurrió fue que se abrió una puerta histórica para que el pueblo judío regresara y reconstruyera el templo. En el libro de Esdras, capítulo 1, está escrito que el Dios de los cielos dio a Ciro los reinos de la tierra y le encomendó edificarle casa en Jerusalén. Vean esto. Un rey pagano llegó a ser instrumento para abrir camino a la restauración del pueblo del pacto. Eso no significa que él perteneciera plenamente al pacto en el sentido final, pero sí muestra que Dios puede poner su voluntad en medio del curso de un imperio extranjero. La lección aquí es muy fuerte. Mucha gente piensa que Dios solo obra por medio de aquello que a sus ojos parece completamente santo. Pero la Biblia muestra que su soberanía es mucho más grande. Él pudo usar a Faraón para manifestar su poder. Pudo usar a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Y también pudo usar a Ciro para abrir el camino de la restauración. Por eso, cuando hablamos de Persia, no tenemos derecho a decir en un lenguaje estrecho que fue solamente una tierra totalmente ajena al programa de Dios. No. Persia llegó a ser un instrumento en sus manos, y eso no es todo. En el libro de Esther, la Escritura vuelve a colocar al pueblo judío en el corazón del imperio persa, de una manera todavía más sorprendente. Una joven judía llega a ser reina en el palacio de Asuero. Un plan de exterminio es levantado por Amán. Un decreto de muerte cae sobre toda la nación. Pero justamente en el lugar que parecía más alejado del pacto, Dios actúa silenciosamente para proteger a su pueblo. Su nombre no aparece de forma abierta de la manera acostumbrada, pero su mano está en cada detalle. Él coloca a Esther en el lugar correcto. Él preserva a Mardoqueo. Él revierte la conspiración de Amán. Él convierte lo que parecía ser la tumba de su pueblo en el escenario de su rescate. Amados hermanos, esto es lo que quiero que ustedes graben en su corazón. Persia en la Biblia no es solamente símbolo de guerra. Persia tampoco es solamente símbolo de oposición. Persia es evidencia de que Dios puede entrar en medio de los imperios y dirigir la historia de una manera que ningún ser humano podría anticipar. A veces Persia aparece como una fuerza que choca con la línea del pacto. En otros momentos, Persia se convierte en el escenario de amenaza para el pueblo judío. Pero también hay momentos en que Persia es el brazo que Dios usa para hacer volver a su pueblo, preservarlo y protegerlo. Entonces, ¿qué nos dice esto hoy cuando miramos al Irán moderno? Nos dice que debemos tener mucho cuidado. Cuidado para no leer la actualidad de manera descuidada. Cuidado para no tomar una etapa moderna y proyectarla hacia atrás sobre toda la historia bíblica. El Irán de hoy puede estar situado en una posición de hostilidad abierta contra Israel, pero esa región, dentro del curso de la historia bíblica, desempeñó en otro tiempo un papel muy distinto. Y precisamente esa inversión hace que la tragedia actual sea todavía más profunda. El lugar que abrió camino para que el pueblo judío regresara, el lugar que fue escenario de su rescate, ahora se ha convertido en uno de los mayores centros de confrontación contra Israel. Esto también es una advertencia para todas las naciones. Ningún país debería confiarse demasiado en el papel que ocupa hoy dentro de la historia. Una nación que alguna vez fue usada por Dios puede volverse soberbia y rebelde. Una potencia que en otro tiempo protegió lo correcto puede terminar alimentando la injusticia. La historia no se queda quieta. Y cuando un pueblo no vive en el temor de Dios,
puede alejarse muchísimo del lugar que antes el Señor le permitió ocupar. Pero desde aquí comienza a levantarse una pregunta muy seria. ¿Qué sucedió a lo largo de la historia para que la antigua Persia, con ese papel tan complejo, terminara convertida en el Irán moderno con una ideología tan intensamente hostil? Precisamente cuando entremos en ese punto de inflexión, ustedes verán que el conflicto de hoy no es solamente el producto de unos pocos años recientes, sino el resultado de una transformación ideológica muy profunda, muy prolongada y muy radical. Amados hermanos, después de haber visto que Persia en la Biblia no es una imagen simple, que no solo tuvo choques, sino que también llegó a ser instrumento en las manos de Dios para proteger a su pueblo, ahora debemos entrar en una curva muy seria de la historia. Porque si no entendemos este punto de inflexión, no podremos comprender por qué el Irán de hoy tiene un rostro tan distinto del papel que esa tierra desempeñó en la antigüedad. Hay pueblos que cambian de dinastía. Hay países que cambian de sistema. Pero hay momentos en que el cambio no es solamente superficial, toca el alma política de toda una nación. Cambia la manera en que esa nación se mira a sí misma, mira su historia, mira a sus enemigos, mira la religión y mira su papel en el mundo. Eso es exactamente lo que ocurrió con Irán. La antigua Persia atravesó siglos de transformación. Después de los días de gloria de los imperios antiguos, esa tierra fue conquistada, absorbida por nuevos órdenes y volvió a levantarse bajo distintas formas. Muchas capas de cultura, religión y política se fueron superponiendo, produciendo una identidad muy particular. Pero ustedes deben fijarse en un punto central. Durante varias etapas de la historia moderna, antes de la gran revolución del siglo XX, Irán no estuvo siempre en una posición de hostilidad abierta como la que vemos hoy. Hubo un tiempo en que la relación entre Irán bajo la monarquía e Israel fue pragmática e incluso relativamente más moderada si la comparamos con el escenario actual. Eso significa que la confrontación feroz que contemplamos hoy no es una fatalidad permanente de la geografía. Es el resultado de una elección histórica, de una transformación ideológica y de una redefinición de la identidad nacional. Antes de 1979, Irán bajo el Shah Pahlavi tenía el perfil de una nación que buscaba modernizarse siguiendo un modelo cercano a Occidente. Aquel régimen tuvo defectos, injusticias y tensiones internas, y no tenemos ninguna razón para idealizarlo. La Biblia no nos enseña a adorar ningún modelo político humano. Todo gobierno levantado por hombres lleva la marca del pecado. Pero en términos geopolíticos, el Irán de ese tiempo no construía su identidad sobre la meta de destruir a Israel. Este punto es muy importante. Cuando hablamos del Irán actual, estamos hablando de una nación que pasó por una transformación ideológica tan violenta que casi partió en dos su propia historia moderna. La Revolución Islámica de 1979 no solamente derrocó a un rey, derribó toda una dirección histórica. Sustituyó la monarquía por un orden teocrático revolucionario. No solo cambió la maquinaria del poder, sino también el lenguaje del poder, la fuente de legitimidad del poder y el objetivo mismo del poder. A partir de ese momento, Irán dejó de verse únicamente como un Estado que perseguía intereses nacionales de manera tradicional. Comenzó a verse como el centro de una misión revolucionaria religiosa con alcance regional. Cuando una nación empieza a pensarse no solo como nación, sino como movimiento, no solo como gobierno, sino como misión histórica, toda su conducta cambia.
Es el momento en que la política se viste de un falso mesianismo y la diplomacia empieza a ser absorbida por la ideología. Precisamente desde ese giro, Israel empezó a ser redefinido no solamente como un rival estratégico, sino como símbolo de aquello que debía ser combatido. Desde entonces, el lenguaje de hostilidad dejó de ser el de una diferencia normal entre estados. Se convirtió en una especie de teología política de oposición. Las relaciones diplomáticas fueron cortadas. Todo el discurso del nuevo régimen comenzó a moldearse en dirección a presentar a Israel como enemigo de la revolución y como una entidad sin derecho a existir dentro del orden que ellos imaginaban. Deténganse aquí para ver la gravedad de esto. Cuando un gobierno no solo se opone a las acciones de otro país, sino a la existencia misma de ese país, el conflicto deja de pertenecer al marco de una disputa ordinaria. Entra en la zona del conflicto esencial, donde una parte no quiere corregir a la otra, sino borrar a la otra. Eso es lo que hizo del Irán posterior a la revolución un actor especialmente peligroso dentro del equilibrio del Medio Oriente. Porque desde ese punto el régimen ya no piensa solamente en términos de fronteras e intereses, sino en expansión de influencia por medio de ideología, de redes religiosas, de entrenamiento, de financiamiento y de brazos extendidos en distintos frentes. Un Estado así no combate solo con su ejército regular. Combate con símbolos, con discurso, con grupos armados y con la capacidad de desestabilizar toda la región sin necesidad de entrar siempre en una guerra clásica. Por esa razón, el Irán moderno no puede entenderse solamente como una nación con territorio. Debe entenderse como un centro que irradia influencia. Amados hermanos, cuando un pueblo o un imperio comienza a verse a sí mismo como instrumento definitivo para imponer un nuevo orden sobre los demás pueblos, se acerca peligrosamente al espíritu de soberbia que la Biblia siempre denuncia. En el libro de Daniel, los imperios no aparecen solo como realidades políticas. También son mostrados como estructuras de poder cargadas de autoexaltación y con tendencia a sustituir el lugar de Dios. El hombre no quiere solamente gobernar. El hombre quiere definir el bien y el mal, quiere reescribir el orden y quiere construir un mundo a la imagen de su propia ideología. Y cada vez que eso ocurre, el choque con el programa de Dios se vuelve inevitable. También debo decir algo con la justicia que corresponde. No todos los iraníes se identifican con su Estado. No todos los musulmanes comparten la misma postura política. La Biblia no nos permite deshumanizar a un pueblo entero, pero al mismo tiempo, tampoco nos permite ser ingenuos frente al poder de la ideología. Cuando un Estado toma una interpretación religiosa como motor de su poder político y militar, produce una energía muy persistente y muy difícil de desmontar mediante instrumentos diplomáticos ordinarios. Porque en ese punto la concesión deja de verse como una opción estratégica y puede comenzar a verse como traición a la misión que ellos creen estar llevando. Por eso, desde finales del siglo XX, Irán dejó de ser solamente un país en desacuerdo con Israel. Se convirtió en el eje que sostiene fuerzas que rodean a Israel con presión constante. Desde el Líbano, Siria, Gaza, Irak y hasta Yemen, la influencia iraní no se mide solamente por el número de soldados regulares, sino por la capacidad de convertir toda la región en un cinturón de desgaste e inestabilidad. Eso envía un mensaje muy claro, que Israel no debe vivir nunca con una sensación completa de seguridad. Y cuando un poder así se une cada vez más a ambiciones militares mayores, el mundo entero se ve obligado a temer. Amados hermanos,
Esto también es una lección espiritual muy seria. El hecho de que una nación haya sido usada por Dios en un tiempo no significa que en el futuro seguirá ocupando el lugar correcto. Una tierra que alguna vez fue escenario de misericordia no significa que las generaciones posteriores caminarán en la luz. La historia de Persia y después la de Irán demuestran esto con mucha claridad. Ningún recuerdo glorioso basta para garantizar el futuro si un pueblo no vive en el temor de Dios. Y por esa razón no debemos mirar la confrontación actual entre Israel e Irán como una fiebre pasajera de los medios. Es la punta visible de un proceso acumulado durante décadas. Es el resultado de una hostilidad institucionalizada. Es el fruto de una revolución que redefinió la identidad nacional con espíritu de oposición y de exportación de influencia. Pero desde aquí surge otra pregunta. Si Irán fue transformado de una manera tan profunda, ¿por qué esta nación tiene un peso tan especial hasta convertirse en un eje estratégico de toda la región? Precisamente cuando miremos la posición geográfica de Irán, sus recursos y su red de influencia, ustedes verán por qué este país no es solamente un adversario regional, sino una pieza de enorme importancia dentro de todos los movimientos del Medio Oriente. Amados hermanos, después de haber visto que el punto de inflexión de 1979 transformó el alma política de Irán, ahora debemos responder una pregunta que muchísimas personas suelen pasar por alto. ¿Por qué Irán tiene un peso tan particular? ¿Por qué en tantos análisis sobre el Medio Oriente y sobre los últimos tiempos, el nombre de Irán aparece con una insistencia tan notable? ¿Por qué no cualquier nación de la región es considerada un eje estratégico del mismo nivel? Y precisamente aquí ustedes comienzan a ver algo muy importante, que no todos los enemigos de Israel son iguales. Hay países que se oponen a Israel dentro del ámbito diplomático. Hay fuerzas que se oponen por medio de conflictos localizados. Pero también existen entidades que se encuentran en el punto de cruce entre la geografía, la energía, lo militar de la población, la ideología y la ambición regional. Irán es uno de esos casos. En primer lugar, debemos hablar de su posición geográfica. Hay naciones importantes porque poseen grandes recursos. Hay naciones importantes porque cuentan con fuerzas militares considerables. Pero Irán es una de las pocas que reúne muchos factores estratégicos al mismo tiempo. Irán no está en la periferia del Medio Oriente. Irán se encuentra cerca de rutas marítimas decisivas, cerca de corredores energéticos fundamentales para el mundo, y posee la capacidad de afectar el pulso de la economía global sin necesidad de conquistar medio planeta. Basta una sacudida en la región vinculada con el Golfo Pérsico o con el Estrecho de Hormuz, y el mercado internacional entero comienza a tambalearse. Es cuando una nación lleva dentro de sí una ideología de confrontación y al mismo tiempo está sentada cerca de la garganta energética del mundo, su influencia supera por mucho el tamaño de sus fronteras. Puede sacudir no solamente a una región, sino a economías muy alejadas del campo de batalla. Por esa razón, Irán no puede ser visto solamente como un adversario militar de Israel. Irán debe ser visto como un centro estratégico capaz de alterar el orden regional y de producir efectos en cadena sobre el mundo entero. Porque en el mundo moderno, la guerra ya no se decide solamente por la cantidad de soldados o por el número de tanques. La guerra también atraviesa el petróleo, el gas, el transporte marítimo, las cadenas de suministro, la psicología de los mercados y las crisis de refugiados.
Un país puede no conquistar grandes capitales y aún así hacer temblar a las potencias simplemente amenazando con asfixiar una arteria económica. Irán entiende eso con mucha claridad, y precisamente la combinación de geografía e ideología es lo que ha convertido a Irán en un desafío fuera de lo común. Pero Irán no es importante solo por su ubicación. Irán también pesa por su tamaño y por su profundidad. No estamos hablando de un país pequeño que pueda ser visto como una rebelión ampliada. Irán posee una población numerosa, una profundidad territorial considerable, una tradición nacional fuerte, una memoria imperial, capacidad de absorber choques y fuerza para sostener influencia a largo plazo. Esto es muy importante, porque hay países que hacen mucho ruido, pero no tienen resistencia. Hay movimientos que producen impacto, pero se desmoronan pronto. Irán es distinto. Irán tiene una estructura suficientemente densa como para sobrevivir sanciones, aislamiento y muchos golpes, conservando aún así capacidad de respuesta. Por eso, dentro de cualquier cálculo sobre guerra o cambio de régimen, Irán nunca es una variable simple. Es una entidad capaz de soportar presión, reconfigurarse y seguir influyendo. Amados hermanos, observen además otro detalle. Una nación no se convierte en potencia regional solamente por sus recursos y por su población. También necesita aprender a extender sus brazos más allá de sus fronteras. Y aquí es donde Irán se muestra particularmente peligroso dentro de la estructura moderna del Medio Oriente. Irán no solo construye poder dentro de su territorio. Irán ha aprendido a proyectar influencia por medio de redes, a través del Líbano, y Siria, Irak, Gaza y Yemen. Irán ha formado un cinturón de acción que no siempre lleva públicamente la bandera iraní, pero sí lleva sus huellas estratégicas. Eso significa que Irán no necesita estar presente de manera directa en todos los frentes para mantener múltiples líneas de conflicto encendidas. Estas es una forma de poder disperso que los antiguos imperios no poseían, pero que los estados ideológicos modernos saben utilizar con gran habilidad. Cuando miramos a Irán, no vemos solamente una nación. Vemos un punto de conexión, un centro que enlaza guerras subsidiarias, presión militar, inestabilidad regional y alianzas capaces de producir una tormenta mucho más grande de lo que el ojo natural percibe. Esa es la razón por la cual Irán no puede ser medido únicamente por cifras militares convencionales. Es porque el verdadero poder de Irán está en su capacidad de desgastar, de agotar y de producir inestabilidad prolongada. Israel no solo se enfrenta a un enemigo que está delante de él. Israel se enfrenta a una red que lo rodea. Y detrás de esa red, en muchísimos casos, se encuentran el financiamiento, el entrenamiento, las armas y la estrategia de Irán. Ahora debemos tocar un punto que provoca un temor especial en el mundo, y es el tema nuclear. Quiero hablar aquí con prudencia. El creyente debe ser al mismo tiempo vigilante y equilibrado. No podemos ser ingenuos, pero tampoco podemos exagerar irresponsablemente. Sin embargo, con solo mirar esto de manera sencilla, se entiende por qué existe tanta inquietud. Cuando una nación con una ideología profundamente hostil, y con una amplia red regional, y con gran capacidad de soportar presión, se acerca al umbral de una capacidad nuclear, el nivel de amenaza aumenta de una manera completamente distinta. Esto ya no es simplemente el caso de un régimen que adquiere algunas armas más. Es el caso de un sistema ideológico que podría quedar cubierto por un escudo que obligaría a todos los demás a recalcular el equilibrio de la disuasión. Pero Irán también es importante por una razón aún más profunda,
y es su memoria imperial. Nunca subestimen la influencia de la memoria histórica sobre el comportamiento de los pueblos. Hay países que viven solo en el presente, pero hay naciones que llevan dentro de sí una gran narración sobre sí mismas. Irán no es solamente un estado moderno. Irán también vive con la memoria de Persia, con la conciencia de haber sido una gran civilización, un polo de poder, un centro que el mundo debía tomar en cuenta. Cuando un pueblo posee memoria imperial y al mismo tiempo una ideología religiosa revolucionaria, fácilmente alimenta ambiciones que van más allá de sus fronteras. No quiere solamente existir, quiere dar forma a la región. No quiere solamente defenderse, quiere dirigir. No quiere solamente ser reconocido, quiere ser temido. Y es aquí donde ustedes comienzan a ver por qué Irán encaja de una manera tan particular dentro de muchas lecturas proféticas. Porque la Biblia no habla solamente de pequeños pueblos chocando entre sí en guerras anónimas. La Biblia habla de bloques de poder, de alianzas, de entidades con peso simbólico y estratégico, de brazos capaces de arrastrar a varias naciones hacia una misma línea de confrontación contra Israel. Cuando hablamos de Irán, no miramos solamente el presente. Miramos la posibilidad de que Irán llegue a ser una pieza dentro de alianzas mayores, dentro de conflictos que superan el ámbito regional y dentro de estructuras de poder que los libros proféticos esbozan. Esto explica por qué Irán suele ser contemplado en dos niveles al mismo tiempo. El primero es el nivel práctico. Irán tiene petróleo, gas, una población grande, posición estratégica, influencia regional y redes de fuerzas subsidiarias. El segundo es el nivel profético. Irán lleva el nombre de Persia dentro del contexto bíblico, toca textos relacionados con Elam, y suele ser colocado dentro de la reflexión sobre alianzas finales contra Israel. Si cuando estos dos niveles se superponen, Irán deja de ser una variable común. Se convierte en una pieza que ni el político ni el lector de la Biblia pueden tomar a la ligera. Por lo tanto, cuando preguntamos por qué Irán es tan importante, la respuesta es esta. Porque Irán no es solamente una nación agresiva. Irán es la intersección de una posición estratégica, de recursos estratégicos, de ambición estratégica y de una ideología estratégica. Irán es un eje capaz de sacudir la economía mundial, de ejercer presión constante sobre Israel, de alimentar frentes subsidiarios y al mismo tiempo de proyectar una sombra profética que ningún lector serio de la Biblia puede ignorar. Pero desde aquí todavía debemos avanzar un paso más. Si Irán realmente tiene esa dimensión, entonces ¿qué dice la Biblia acerca del papel de Persia en los últimos días? Y precisamente cuando abramos Ezequiel y Jeremías, ustedes descubrirán una capa todavía más profunda de toda esta historia. Amados hermanos, después de haber visto la importancia estratégica de Irán dentro del mundo moderno, ahora debemos avanzar hacia un nivel todavía más profundo. Porque si nos detenemos solamente en la geografía, en el petróleo, en las redes de influencia y en las ambiciones militares, apenas estaremos en el atrio del problema. Si queremos entrar en el lugar central de esta historia, tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que preguntar cómo aparece, a la luz de la profecía, la región que hoy lleva el nombre de Irán. ¿Es solamente una potencia regional peligrosa o forma parte de un panorama más amplio que Dios anunció de antemano por boca de sus profetas? Aquí es donde muchísimas personas o se van demasiado lejos o se quedan demasiado cortas. Algunos miran cada agitación del Medio Oriente y se apresuran a declarar que toda profecía ya se cumplió por completo.
convierten cada guerra en el desenlace final inmediato. Pero esa no es una manera madura de leer la Escritura. Por otro lado, hay quienes ven a Persia mencionada en los textos proféticos y aún así insisten en tratarlo como si no tuviera ninguna relevancia para el presente. Leen Ezequiel como si fuera un documento antiguo y Jeremías como si fuera una voz ya apagada. Ambos extremos son peligrosos. Uno es sensacionalismo sin disciplina. El otro es frialdad incrédula. Lo que nosotros necesitamos es discernimiento. Una fe con fundamento y reverencia cuando nos acercamos a la profecía. Miremos primero el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, de capítulo 38 y capítulo 39, está escrito acerca de una coalición que avanzará contra Israel. Dentro de la lista de pueblos que forman esa coalición, Persia es mencionada con toda claridad. Amados hermanos, esto no es un detalle secundario. La Biblia no introduce nombres de naciones en la profecía de manera caprichosa. Cuando un nombre aparece dentro de un texto con carácter escatológico, eso nos obliga a detenernos y reflexionar. Persia no está fuera del panorama. Persia está dentro del panorama. Persia no es solamente una civilización antigua encerrada en el Museo de la Historia. Persia aparece como parte de un movimiento hostil más amplio dirigido contra Israel. Pero aquí debemos proceder con muchísimo cuidado. El hecho de que Persia sea mencionada en Ezequiel no significa que cada movimiento militar del Irán contemporáneo sea ya el cumplimiento total de ese capítulo. No tenemos permiso para afirmar más de lo que el texto permite. Lo que sí podemos decir es esto. El hecho de que el Irán moderno, es decir, la antigua tierra de Persia, siga levantándose como una entidad hostil contra Israel, hace que esa profecía sea cada vez más digna de consideración. Hace que el lector de la Biblia sienta que los contornos del texto ya no parecen tan lejanos como antes. No necesariamente debemos afirmar que cada detalle ya se ha completado, pero sí tenemos base para decir que el cuadro está volviéndose cada vez más visible delante de nuestros ojos. Observen algo muy importante. En Ezequiel, esa coalición no está formada por una sola nación aislada. Es una estructura compuesta por varias partes. Eso significa que la confrontación final no es descrita como un choque accidental entre dos estados, sino como una convergencia de bloques de poder. Cuando ustedes miran al Medio Oriente de hoy, cuando observan los ejes de cooperación militar, energética, armamentista, de inteligencia y de afinidad ideológica, entienden por qué muchos lectores de la Biblia sienten que esta profecía ya no parece algo remoto. El mundo se está moviendo gradualmente hacia el modelo de alianzas complejas. Las naciones se conectan entre sí, comparten intereses y comparten enemistades. Y precisamente en ese tipo de estructura, Persia aparece como una pieza de peso particular. Sin embargo, lo que hace verdaderamente impactantes a Ezequiel 38 y 39 no es solamente el hecho de que Israel aparezca rodeado. Lo más impactante es el desenlace de ese ataque. Porque la Escritura muestra que Dios intervendrá de manera sobrenatural. Este punto es crucial. Si nosotros leemos estos textos solo con ojos militares, perderemos lo principal. Lo principal no es cuán poderosos son los ejércitos de esa coalición. Lo principal es que Dios manifestará su santidad y su gloria delante de las naciones. Eso significa que Israel dentro de ese cuadro no sobrevive porque sea invencible por sí mismo, sino porque Dios todavía no ha terminado su programa con ese pueblo.
El destino final de Israel no está en manos de coaliciones militares, sino en las manos del Dios del pacto. Ahora pasemos a Jeremías 49. Este es un pasaje muy profundo y muy serio. En el libro de Jeremías, capítulo 49, está escrito acerca de Elam. Dios declara que quebrará el arco de Elam, es decir, que romperá la fuente principal de su fuerza. ¿Qué significa esa imagen? Habla de quebrar la capacidad, de quebrar el punto de apoyo, de quebrar aquello en lo cual una nación confía para afirmarse. Después el texto continúa hablando de dispersión, de desmoronamiento y de conmoción. Hay momentos en la historia en los que Dios permite que una nación sea tocada justamente en aquello que considera su fortaleza más esencial. Esto lleva a muchos a relacionar de inmediato ese pasaje con la zona del Irán moderno, especialmente con las regiones vinculadas a la memoria del antiguo Elam. Y yo entiendo por qué surge esa relación. Porque cuando una nación como Irán es conocida por su poder militar, por su capacidad misilística, por su programa nuclear y por su red de guerra subsidiaria, la imagen del arco de Elam quebrado adquiere una fuerza enorme en la mente del lector bíblico. Sugiere la idea de que Dios puede golpear precisamente el punto donde una nación cree ser más fuerte. Pero una vez más, debemos mantenernos en la prudencia. No podemos conectar mecánicamente cada hecho de la actualidad con cada versículo bíblico, como si ya no existiera profundidad histórica ni contexto profético. Lo que sí podemos afirmar es que esa palabra despierta al creyente, porque muestra que Elam no está fuera del alcance del juicio de Dios. Pero Jeremías 49 no termina solo con juicio, y este es precisamente el elemento que hace de este texto algo tan notable. Porque después de hablar del quebrantamiento y de la dispersión, la palabra de Dios abre también un rayo de luz hacia una restauración. Amados hermanos, esta es una característica muy marcada de la manera en que Dios actúa a lo largo de toda la Escritura. Él juzga, pero no se complace en una destrucción vacía. Él derriba el orgullo, pero todavía deja abierta la posibilidad de restauración conforme a su programa. Eso nos muestra que incluso si Irán o la región asociada con Elam entra en sacudidas profundas, la Biblia no nos obliga a concluir que su historia termina de manera absoluta. Hay juicio, pero no necesariamente aniquilación total. Hay ruina, pero todavía puede existir un papel dentro del programa de los últimos días. Este punto es muy importante teológicamente. Si no lo entendemos, leeremos la profecía como una línea de destrucción unilateral, como si a Dios solo le interesara barrer naciones enteras de la faz de la tierra. Pero la Biblia muestra que su soberanía es mucho más profunda. Él humilla, pero también puede levantar. Él quiebra, pero también puede restaurar. Él sacude, pero no deja que la historia se salga de sus manos. Por eso, cuando hablamos de Irán bajo la luz de Ezequiel y Jeremías, debemos conservar ambas dimensiones en nuestra mente. Una dimensión es advertencia y juicio. La otra es posibilidad de restauración según la voluntad soberana de Dios. Esto también nos ayuda a evitar una tentación muy grande, y es convertir la profecía en una herramienta para alimentar odio étnico. El creyente no puede hacer eso. Y no podemos leer las profecías sobre Persia o Elam y alegrarnos ante la idea de una nación arrasada. Al contrario, debemos temblar ante la santidad de Dios y al mismo tiempo recordar que Él sigue siendo el Señor de todas las naciones. Si Él juzga a Israel cuando ese pueblo se rebela, también juzga a las demás naciones. Si Él abre camino de arrepentimiento para su pueblo,
también sigue siendo el Dios que llama a los pueblos a volver a Él. Por lo tanto, cuando abrimos Ezequiel y Jeremías, no solamente vemos guerra, vemos advertencia, juicio, el límite del poder humano, la fidelidad de Dios hacia Israel y la soberanía divina sobre las naciones hostiles. Pero desde aquí comienza a levantarse otra pregunta todavía mayor. Si Irán realmente ocupa un lugar dentro del panorama profético, si entonces todos estos movimientos actuales están empujando al mundo hacia la estructura final de poder descrita en Daniel. Precisamente cuando pasemos al libro de Daniel, ustedes descubrirán que la guerra presente no solo sugiere el comportamiento de ciertas naciones, sino también la formación de las alianzas finales antes del regreso de Cristo. Amados hermanos, después de haber contemplado a Irán a la luz de Ezequiel y Jeremías, ahora debemos subir un nivel más, y este nivel tiene una dimensión mucho más amplia. Porque si nosotros hablamos solamente de pueblos aislados, de guerras aisladas y de enemistades aisladas, todavía no estamos viendo el panorama completo. La Biblia no nos entrega únicamente piezas sueltas. La Biblia nos entrega el cuadro entero. Y uno de los lugares donde ese cuadro aparece con mayor claridad es en el libro de Daniel, capítulo 2. En ese capítulo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Vio una estatua gigantesca compuesta por distintas partes. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro, y los pies junto con los dedos eran de hierro mezclado con barro. Luego una piedra no cortada por mano humana golpeó la estatua en los pies. Desmenuzó toda la figura, y después esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Amados hermanos, esto no fue simplemente un sueño simbólico y confuso. Esto fue una revelación divina acerca del curso de los imperios humanos y acerca del desenlace del poder del hombre delante del reino eterno de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, pero está escrito que la cabeza de oro representaba a Babilonia. Después de Babilonia vendría otro reino, luego un tercer reino y después un cuarto reino fuerte como el hierro. A lo largo de los siglos, quienes estudian la Escritura seriamente han visto una línea muy clara en esos imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos demuestra que Dios no habla solamente del destino individual. Él habla de civilizaciones. Él habla de la historia del mundo. Él habla de imperios antes de que muchos de ellos entren en su momento de esplendor. Esto es muy poderoso para el creyente y también para la apologética. Nuestra fe no cuelga en el vacío de la emoción. Nuestra fe está anclada en una revelación que ha tocado la línea real del tiempo humano. Pero lo que quiero que ustedes contemplen hoy de una manera especial no son solamente esos 4 imperios. Quiero que observen con mucha atención la parte final de la estatua: los pies, los dedos, el hierro mezclado con barro. Esa es la parte extraña. Esa es la parte híbrida. Esa es la parte que combina fuerza y fragilidad, aparente cohesión exterior y falta de verdadera unidad interior. Y precisamente esa es la parte que recibe el golpe de la piedra. ¿Ven ustedes esto? La Biblia nos está mostrando que la historia humana no avanza solamente por medio de imperios uniformes y compactos, sino que finalmente desemboca en una estructura de poder mezclada, inestable y sin embargo extremadamente peligrosa. Esto tiene una importancia enorme para nuestro tiempo, porque si ustedes miran el mundo actual, verán que las estructuras del poder se han vuelto cada vez más híbridas.
Ya no estamos solamente ante imperios clásicos con un centro y unas fronteras perfectamente definidas. Estamos viendo bloques de alianza. Estamos viendo la combinación de lo militar con lo económico, de la tecnología con la vigilancia, de la energía con la política, de la religión con el poder, de los estados nacionales con redes transnacionales. Estamos viendo equilibrios que al mismo tiempo cooperan y desconfían unos de otros. Ese es precisamente el tipo de realidad que la imagen del hierro mezclado con barro obliga al lector de la Biblia a considerar seriamente. Hay una estructura en formación que no es plenamente uniforme, que no es realmente sólida por dentro, pero que sí es suficiente para producir un gran orden de poder antes de ser quebrada por Dios. Amados hermanos, algunos preguntan por qué la guerra entre Israel e Irán debe colocarse dentro de un marco tan amplio. La respuesta es porque Israel, en la Biblia, nunca ha sido solamente un asunto local. Cada vez que Israel entra en medio de grandes convulsiones, eso suele traer a la superficie alianzas, ejes de poder y tensiones mucho más profundas que los límites de ese país. Irán sucede de la misma manera. Irán no es solo un enemigo regional problemático. Irán se encuentra en la intersección de bloques más amplios de poder. Irán está relacionado con la energía, con redes militares, con los cálculos de las grandes potencias y con regiones donde cada movimiento toca el equilibrio global. Por eso, cuando miramos a Irán e Israel dentro del mismo cuadro, no debemos pensar como si estuviéramos viendo una simple disputa fronteriza. Y debemos pensar como si estuviéramos contemplando un escenario donde estructuras más grandes están comenzando a revelarse. Quiero aclarar aquí algo muy importante. No tenemos derecho a tomar a Daniel y luego asignar rígidamente cada nación actual a cada dedo de la estatua de una manera mecánica. Esa no es una interpretación madura de la Escritura. Muchísima gente hace eso y al final convierten la profecía en un juego de predicciones descuidadas. Pero decir eso no significa que los pies y los dedos de la estatua no tengan nada que ver con nuestro tiempo. Al contrario, lo que sí podemos afirmar con responsabilidad es esto. El mundo de hoy se parece cada vez más a una estructura mezclada. Una estructura de alianzas. Una estructura sin verdadera unidad interior, pero unida por intereses, por miedo, por ideología, por economía, por seguridad y por ambición de poder. Este es el punto que ustedes deben sostener con firmeza. El hierro representa fuerza, disciplina y capacidad de aplastar. El barro representa fragilidad, incompatibilidad y una naturaleza quebradiza. Cuando esas dos cosas aparecen juntas, lo que tenemos es una estructura al mismo tiempo aterradora e inestable. Puede producir un orden impuesto, pero no puede producir una unidad real. Puede sostenerse por un tiempo, pero lleva grietas internas. Puede controlar, pero no puede sanar. ¿Ven ustedes cómo el mundo actual tiene precisamente ese aspecto? Las potencias estrechan la mano, pero no confían unas en otras. Los bloques económicos cooperan, pero al mismo tiempo se preparan para el conflicto. Las ideologías forman alianzas temporales por causa de un enemigo común, pero por dentro conservan contradicciones que no pueden resolver. Ese es exactamente el rasgo del hierro mezclado con barro. Y precisamente en ese contexto, la guerra actual entre Israel e Irán se vuelve profundamente significativa. Porque guerras como esta no son solamente el resultado de viejos odios. También son catalizadores que obligan a los bloques de poder a recolocarse. Cada gran guerra obliga a las potencias a mostrar sus cartas.
¿Quién se alinea con quién? ¿Quién suministra armas a quién? ¿Quién protege qué corredor energético? ¿Quién acepta una alianza con quién, a pesar de profundas diferencias? En medio de estas sacudidas, la estructura oculta de la época comienza a volverse más visible. Y el lector de la Biblia no tiene derecho a dormirse frente a eso. Pero el libro de Daniel también nos muestra otra verdad importantísima. Todos los imperios humanos, por más gloriosos que parezcan, no son más que una estatua delante de Dios. El hombre contempla los imperios como si fueran eternos. Dios los contempla como una figura destinada a caer. El hombre se enamora del poder, de los sistemas, de la expansión y de la construcción de un orden global. Pero ante los ojos de Dios, todas esas estructuras tienen un día de terminación. Aquí es donde el creyente debe permanecer firme. No nos sorprende que el mundo concentre cada vez más poder, pero tampoco ponemos nuestra esperanza en ningún orden construido por el hombre, porque toda estatua termina cayendo. El punto final de este capítulo no son los dedos. El punto final es la piedra. La piedra no cortada por mano humana. Esa piedra golpea la estatua y desmenuza el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. Y luego esa piedra se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Esta imagen apunta al reino de Dios, al reino de Cristo. Eso significa que toda la historia humana no se dirige hacia la victoria final de un imperio político, sino hacia la intervención decisiva de Dios. Se dirige hacia el día en que el poder humano será juzgado y el reinado de Cristo será manifestado plenamente. Por lo tanto, cuando abrimos el libro de Daniel, no vemos solamente un sueño antiguo. Vemos un mapa divino de la historia. Vemos imperios que se suceden. Vemos la formación de una estructura de poder mezclada. Vemos la fragilidad escondida dentro de la fuerza humana. Y por encima de todo, vemos que todo orden levantado contra Dios terminará siendo derribado por el reino que nunca será destruido. Pero desde aquí surge otra pregunta todavía más urgente. Si el mundo se está moviendo hacia una estructura como la que Daniel describe, entonces los acontecimientos explosivos del año 2026 son solamente otro capítulo de guerra, o están actuando como el catalizador que acelera la reconfiguración de todo el Medio Oriente. Amados hermanos, después de haber contemplado el gran panorama profético del libro de Daniel, ahora tenemos que volver con atención al corazón mismo de lo que está estallando delante de los ojos del mundo en el año 2026. Porque hay momentos en la historia en que todo parece avanzar lentamente, como un río subterráneo, y hay otros momentos en que la historia se acelera como una inundación. Yo creo que estamos viviendo uno de esos momentos. Lo que está ocurriendo ya no es una confrontación contenida ni una tensión silenciosa, y ha estallado en una sacudida directa, violenta y visible, suficientemente fuerte como para hacer temblar a toda la región. Cuando se lanzan bombardeos de gran escala, con una intensidad nunca vista, cuando objetivos militares, infraestructuras estratégicas y centros de mando son golpeados de manera sucesiva, el mundo entiende inmediatamente que esto no es un simple intercambio simbólico de fuego. Esto es un intento de paralizar la capacidad de guerra de Irán en su nivel más profundo. Es un golpe dirigido no solamente contra el brazo, sino contra el cerebro. No solamente contra el arsenal, sino contra la capacidad de mandar, de coordinar y de sostener el ritmo de la guerra. En todo conflicto moderno, quien consigue golpear el centro nervioso del adversario produce un efecto mucho mayor que si solamente destruye algunos objetivos de superficie.
Y precisamente por eso, muchos han visto estos acontecimientos como un intento de decapitar la máquina de guerra iraní. Pero aquí debemos ser extremadamente sobrios. A lo largo de la historia ha habido imperios que recibieron un golpe y se derrumbaron de inmediato. Pero también ha habido sistemas de poder que, al ser golpeados en el centro, no colapsan al instante, sino que entran en una fase todavía más peligrosa. Se dispersan, se repliegan, se reconfiguran. Reaccionan con el instinto de supervivencia, y muchas veces esa fase resulta más impredecible que la anterior. Por eso la gran pregunta no es solamente cuán fuerte ha sido golpeado Irán, sino la gran pregunta es en qué puede convertirse Irán después de ese golpe. En una entidad que se debilita rápidamente, o en una entidad herida que responde arrastrando a toda la región hacia una guerra de desgaste más prolongada. Amados hermanos, este es el punto donde muchísima gente se confunde. Ven afectado el sistema de mando, ven sacudido el liderazgo, y entonces se apresuran a concluir que todo está por terminar. Pero un gran golpe no siempre significa un final rápido. En muchas ocasiones solo inaugura otra fase de la guerra. Una fase menos centralizada, más caótica, más dispersa, pero también más duradera. Y eso es precisamente lo que hace del año 2026 un año tan peligroso. Porque no estamos solamente ante una gran campaña militar, pues estamos también ante la posibilidad de que todo el Medio Oriente sea empujado hacia una nueva etapa en la que la guerra directa, la guerra subsidiaria, la guerra energética y la guerra psicológica se superponen unas sobre otras. Miren con atención lo que está ocurriendo. Cuando el liderazgo supremo es sacudido, el sistema de sucesión entra en crisis. Cuando el sistema de sucesión entra en crisis, los centros ocultos de poder empiezan a emerger. Y cuando esos centros emergen, el mayor peligro no es solamente quién sustituirá a quién, sino qué estructura de poder terminará imponiéndose. ¿Triunfará un sector más pragmático o se impondrá un sector más duro que buscará legitimarse por medio de sangre y fuego? Esto ya no es solamente una historia militar. También es una historia de sucesión. Es de estructura interna y de supervivencia de toda una ideología que está siendo empujada hacia su zona de prueba. Y cuando una ideología es llevada contra la pared, ¿qué suele hacer? No se rinde fácilmente. Busca demostrar que todavía puede causar dolor. Busca mostrarle al mundo que, aunque haya sido golpeada en el centro de mando, todavía puede incendiar la región. Por eso las respuestas con misiles, con drones, con ataques contra infraestructuras energéticas y con interrupciones del comercio deben entenderse como un mensaje. Ese mensaje dice que la máquina de guerra puede haber sido herida, pero no ha muerto. Y una máquina herida suele comportarse de manera más impredecible que una máquina estable. Amados hermanos, hay otro aspecto que no debemos subestimar, y es la guerra energética. En un mundo tan interconectado como el actual, bastan unos cuantos ataques contra puntos neurálgicos del petróleo y del gas, y unas cuantas amenazas sobre rutas marítimas vitales para que los mercados globales tiemblen. Esta es la razón por la cual lo que está ocurriendo no puede ser tratado como un conflicto puramente regional. Un misil que cae en el Medio Oriente puede elevar el precio de la energía en otros lugares. Puede sacudir las cadenas de suministro y puede alterar la psicología financiera. Eso significa que Irán, aun siendo duramente golpeado, sigue teniendo palancas suficientes como para hacer que el mundo entero sienta el dolor de esta guerra. Eso es lo que vuelve decisivo al año 2026.
Antes, muchos todavía pensaban que la confrontación entre Israel e Irán se desarrollaba principalmente en la sombra, y que a través de frentes indirectos y de manos que no se mostraban abiertamente. Pero ahora ese velo ha sido rasgado. La confrontación se ha vuelto más pública, más directa y más imposible de negar. Y una vez que una confrontación tan abierta cruza cierto umbral, rara vez la región puede volver exactamente al estado anterior, como si nada hubiera pasado. Hay umbrales en la historia que, una vez atravesados, hacen imposible regresar a la versión anterior del mundo. Amados hermanos, este también es el momento de mirar los acontecimientos de este año bajo la luz espiritual. Un golpe dirigido al cerebro de la guerra puede hacer pensar al hombre que está decidiendo la historia por la pura fuerza de sus manos. Pero la Biblia nos enseña que Dios sigue gobernando sobre todos los imperios, es sobre todos los cuarteles y sobre todos los tableros militares. El hombre puede planear, el hombre puede calcular, el hombre puede lanzar operaciones que considera decisivas, pero al final, lo verdaderamente decisivo sigue siendo aquello que Dios permite y hasta dónde permite que llegue. Esta es la razón por la cual el creyente no debe observar estos días únicamente con el lenguaje de la estrategia militar. Debemos mirarlos con reverencia. Quiero subrayar esto con toda seriedad. A muchas personas les gusta escuchar que un solo golpe preventivo bastará para terminar con toda amenaza. Pero la historia bíblica y la historia del mundo no son tan simples. Los sistemas soberbios, cuando están a punto de caer, a menudo se vuelven más feroces en lugar de volverse más dóciles. Por lo tanto, aunque la máquina de guerra de Irán haya sido golpeada en el centro, eso no nos permite dormirnos. Nos obliga a estar más despiertos, porque una bestia herida suele ser más peligrosa en sus últimos movimientos desesperados. Por eso, al mirar el año 2026, debemos entender que es posible que una máquina de guerra esté siendo golpeada en la cabeza, pero eso no significa necesariamente que la historia esté entrando en calma. Muy posiblemente, estamos parados en el umbral de una etapa más peligrosa, donde el debilitamiento de un poder se convierte en catalizador de reacciones más violentas, de nuevas alianzas y de reordenamientos más grandes en toda la región. Y precisamente al ver esta aceleración, comienza a levantarse una pregunta todavía más grande. Si la guerra de este año está empujando a las naciones hacia una reconfiguración, entonces ¿hacia dónde se dirige Israel en medio de todos esos movimientos? Amados hermanos, después de haber atravesado las capas profundas de la historia, de la geopolítica, de la profecía y de los acontecimientos que están sacudiendo al Medio Oriente, ahora debemos regresar al punto central de todo este asunto. Y ese punto central no es Irán, no son las grandes potencias, no es el petróleo, no son las armas nucleares. Ese punto central es Israel, porque en la Biblia, Israel no es solamente una nación entre las naciones. Israel es una señal. Israel es un punto de intersección de la historia de la redención. Israel es el lugar donde las promesas, las advertencias, los juicios y las profecías se encuentran de una manera especial. Que esto es precisamente lo que al mundo le cuesta aceptar. El mundo quiere decir que Israel es solamente una entidad política moderna, un expediente diplomático, un foco de tensión o un conflicto territorial prolongado. Pero la Biblia nos obliga a mirar más profundamente. Israel no puede ser reducido a categorías puramente políticas, porque desde Génesis hasta los profetas,
Desde la promesa hecha a Abraham hasta las imágenes del Apocalipsis, Israel aparece continuamente como un pueblo escogido y al mismo tiempo disciplinado, resistido y al mismo tiempo preservado. Esa es una paradoja que solamente puede explicarse por medio del pacto. En el libro de Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham que haría de él una nación grande, que bendeciría a los que lo bendijeran y que maldeciría a los que lo maldijeran. Más adelante, ese pacto fue confirmado a través de Isaac y de Jacob. Eso significa que la existencia de Israel no descansa solamente sobre una casualidad histórica. Descansa sobre la palabra pronunciada por Dios. Y este es el punto que el creyente debe retener con firmeza. Cuando algo ha sido colocado sobre la promesa de Dios, puede ser atacado, puede ser probado, puede ser estremecido, pero no puede ser eliminado en un sentido final. Esto no significa que Israel siempre haya sido obediente. La Biblia no enseña eso, al contrario. Israel fue disciplinado muchas veces con dureza. Israel fue llevado al exilio, conoció la devastación y fue dispersado entre las naciones. Los profetas jamás consintieron el pecado de ese pueblo, denunciaron su dureza, llamaron al arrepentimiento y anunciaron juicio. Por lo tanto, cuando afirmamos que Israel no será borrado, no estamos diciendo eso como si Israel fuera una nación perfecta o incondicionalmente correcta en todas sus acciones políticas. No. Lo decimos porque Dios es fiel y Él no anula su propio pacto a causa de la inconstancia del hombre. Amados hermanos, esta es la razón por la cual, a lo largo de la historia, Israel ha permanecido una y otra vez al borde del abismo sin desaparecer. Piensen seriamente en esto. ¿Cuántos imperios han querido tragarse a ese pueblo? ¿Cuántas veces ha sido rodeado, perseguido, exiliado, odiado y tratado como un obstáculo para la historia? Si miráramos solamente con lógica humana, Israel ya debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Pero Israel sigue ahí. No porque sea la nación más fuerte, no porque sea la más numerosa, no porque no tenga enemigos, sino porque hay una mano invisible y soberana que sigue sosteniendo a ese pueblo dentro de su programa. Es precisamente aquí donde la profecía se vuelve luminosa. En Ezequiel 38 y 39, Israel aparece como el blanco de una coalición hostil. Pero lo notable no es solamente que sea atacado, sino que no es destruido. Dios interviene, Él manifiesta su santidad, Él hace saber a las naciones que Él es el Señor. En la lógica de la Biblia, Israel puede ser llevado a situaciones extremadamente peligrosas, pero no es entregado a una aniquilación final, porque si Israel fuera borrado de la historia, muchas palabras proféticas de Dios quedarían sin escenario para cumplirse. Y eso es imposible. Quiero que ustedes retengan profundamente este punto. La continuidad de Israel no es solamente un fenómeno político, es una evidencia teológica. Le dice al mundo que Dios no olvida lo que prometió. Le dice a la iglesia que la palabra de Dios no se pudre con el paso del tiempo. Le dice al ateo que la historia no funciona como una máquina ciega. Ha habido naciones grandes que desaparecieron y grandes imperios que se convirtieron en polvo. Y sin embargo, ese pequeño pueblo sigue allí. Ha regresado y permanece en medio del torbellino mundial como un recordatorio viviente de que el pacto de Dios todavía no ha sido cerrado. Pero, amados hermanos, tengan cuidado. Cuando decimos que Israel no será borrado, no debemos caer en un optimismo ingenuo. La Biblia no promete que Israel vivirá cómodamente. Al contrario, la Biblia muestra que Israel todavía pasará por horas oscuras. Seguirá siendo odiado.
que seguirá siendo punto de convergencia de la hostilidad de las naciones. En otras palabras, el destino de Israel no es quedar exento de la tormenta, sino ser preservado en medio de la tormenta para que el programa de Dios siga avanzando. Eso nos ayuda a entender correctamente los acontecimientos actuales. Cuando vemos a Israel rodeado por redes enemigas y sometido a una presión militar y psicológica continua, algunos dirán que tarde o temprano ese pueblo no podrá resistir más. Pero la Biblia responde de otra manera. La Biblia dice que Israel puede ser presionado, pero no eliminado. Puede ser golpeado, pero no borrado. Puede ser sacudido, pero no arrancado del lugar que Dios le ha dado dentro de la historia. Esto no es fe ciega, es una conclusión que brota del pacto. Sin embargo, también debo decir una palabra de equilibrio. El creyente no tiene derecho a convertir la verdad del pacto con Israel en una forma de idolatría política contemporánea. Eso también sería un error. No declaramos que toda decisión del Estado moderno de Israel sea automáticamente la voluntad de Dios. No sustituimos la Biblia por una devoción nacionalista. Lo que afirmamos es esto. A pesar de todas las imperfecciones, de todos los errores y de toda la complejidad del presente, Israel, como pueblo y como realidad dentro de la historia de la redención, no ha sido eliminado del plan de Dios. Aquí es donde muchos se equivocan. O niegan por completo el papel continuo de Israel, o sacralizan todo lo relacionado con Israel. Ambas posturas están desviadas. El camino correcto es el camino bíblico. La Biblia muestra a Israel como escogido, pero también disciplinado, preservado, pero también advertido, conservado dentro del programa de la redención, pero necesitado todavía de arrepentimiento y de volver al Mesías. Y precisamente ahí está lo solemne y lo extraordinario del destino de Israel. Ese pueblo es al mismo tiempo evidencia de la fidelidad de Dios, objeto de su disciplina, blanco de la hostilidad del mundo y punto donde continúan convergiendo las profecías. Por lo tanto, cuando preguntamos cuál es el destino de Israel, la respuesta bíblica no es que Israel vivirá sin sufrimiento. Tampoco es que evitará toda angustia. La respuesta es que Israel seguirá siendo rodeado, seguirá siendo probado, seguirá permaneciendo en el centro de la hostilidad global, pero no será borrado de la historia, porque las naciones pueden estremecer las fronteras de Israel, pero no pueden cancelar lo que Dios ha dicho acerca de ese pueblo. Y es precisamente aquí donde todo nuestro mensaje debe ser llevado hacia su punto final. Si Israel sigue dentro del programa de Dios, si Irán sigue dentro del panorama profético, si las alianzas finales están comenzando a asomarse, entonces la gran pregunta ya no es solamente el futuro de las naciones. La gran pregunta es dónde se encuentra nuestra alma, mientras la historia avanza hacia su hora decisiva. Amados hermanos, después de haber recorrido las distintas capas de la historia, del pacto, de la profecía, de la guerra y de los movimientos que están sacudiendo al Medio Oriente, ahora debemos llegar al punto más importante. Porque si después de todo lo que hemos meditado, nuestro corazón solo queda lleno de información, lleno de curiosidad y lleno de especulaciones acerca de naciones y acontecimientos, entonces todavía no hemos tocado lo que Dios quiere decirnos. La Biblia no nos fue dada para convertirnos en comentaristas de la actualidad. La Biblia nos fue dada para que sepamos en qué tiempo estamos viviendo, dónde nos encontramos delante del Señor y cómo debemos preparar nuestra alma antes de que la historia llegue a su hora decisiva. Hemos visto que el conflicto entre Israel e Irán
no es una ola que se levanta y desaparece en la superficie del mar de la historia. Toca capas muy profundas. Toca la historia de Abraham, de Sara, de Agar, de Isaac y de Ismael. Toca a Persia en la Biblia, una entidad que en otro tiempo chocó con la línea del pacto y que en otro momento fue usada por Dios para restaurar al pueblo judío y que después terminó transformándose en un centro ideológico hostil contra Israel. También hemos visto que Irán no es solamente un país agresivo. Irán es un eje estratégico, una pieza energética, un centro que irradia influencia y una entidad con una sombra especial dentro de la reflexión profética. Y hemos visto con claridad que Israel no es solamente un estado moderno entre otros estados modernos. Israel es un pueblo dentro del pacto, un pueblo rodeado, pero no borrado. Un pueblo cuya existencia le dice al mundo entero que Dios sigue actuando en la historia. Pero ahora quiero hacerles una pregunta todavía más seria que todas las anteriores. ¿Qué está produciendo todo esto dentro de su alma? Cuando ustedes ven a las naciones moverse, ven a los imperios estremecerse, ven alianzas formarse, ven la guerra dejar de ser algo lejano y comenzar a tocar el futuro del mundo, ¿cómo responde su corazón? Solamente con miedo, solamente con curiosidad, solamente con deseos de saber cuál será el siguiente acontecimiento. O comienzan a escuchar un llamado más profundo, un llamado que les recuerda que ya es hora de despertar espiritualmente. Amados hermanos, uno de los errores más grandes del ser humano es pensar que entender los acontecimientos equivale a estar preparado para ellos. No es así. Hay muchísimas personas que pueden analizar la actualidad de manera brillante y aún así tener el alma fría delante de Dios. Hay muchísimas personas que pueden hablar de profecía, del Medio Oriente, de Daniel, de Ezequiel, de alianzas y de naciones, y aún así vivir como si Jesucristo nunca fuera a regresar. Esa es una contradicción muy peligrosa. Porque el conocimiento profético que no conduce a santidad produce una falsa seguridad. La información sobre el fin que no conduce al arrepentimiento endurece todavía más el corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, está escrito que cuando estas cosas comiencen a acontecer, debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. ¿Ven ustedes esto? Jesucristo no nos enseñó a entrar en pánico. Tampoco nos enseñó a fascinarnos con el caos. Nos enseñó a velar. Nos enseñó a reconocer las señales de los tiempos. Nos enseñó a levantar la cabeza, no con soberbia, sino con esperanza santa. Porque para el hombre sin Dios, la guerra es campana de desesperación. Pero para el que pertenece al Señor, bolas sacudidas de la historia también son campana que recuerda que el reino del hombre está llegando a su límite y que el reino de Cristo se acerca. Sin embargo, solamente aquellos que verdaderamente pertenecen al Señor pueden levantar la cabeza con esa clase de esperanza. El hombre que no está reconciliado con Dios no puede tener paz verdadera cuando el mundo tiembla. El que sigue viviendo en pecado sin arrepentirse no puede usar la profecía como apoyo. El que sigue postergando la salvación no puede tomar las señales de los tiempos para consolarse a sí mismo. Porque lo más aterrador no es ver al Medio Oriente arder. Lo más aterrador es ver todas las señales encenderse y que el corazón propio permanezca en oscuridad. Lo más aterrador no es ver a las naciones reacomodarse, pues lo más aterrador es que nuestra alma todavía no haya sido colocada en el lugar correcto delante de Dios. Por eso hoy, después de todo lo que hemos meditado, yo no quiero que ustedes recuerden solamente a Irán.
No quiero que recuerden solamente a Israel. No quiero que recuerden solamente a Persia, a Elam, a Ezequiel, a Jeremías o a Daniel. Yo quiero que recuerden a Jesucristo, porque si toda profecía apunta hacia un desenlace, ese desenlace no es la victoria final de una nación. Ese desenlace es la manifestación plena del reinado de Cristo. Si todos los imperios caerán, si toda estatua terminará hecha pedazos, si toda alianza humana será finalmente expuesta en su fragilidad, entonces, ¿quién es el único lugar firme donde el hombre puede permanecer? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que murió por nuestros pecados, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y volverá en gloria. Ese es el centro que no podemos perder. Irán no es el centro. Israel no es el centro. La guerra no es el centro. La profecía tampoco es el centro en el sentido final. El centro es Cristo. Las profecías existen para llevarnos a exaltar a Cristo. Los acontecimientos históricos existen para recordarle a la humanidad que no gobierna soberanamente su propio destino. La existencia de Israel nos recuerda que Dios es fiel. La sacudida de Irán nos recuerda que ninguna nación está fuera del juicio de Dios. La formación de alianzas finales nos recuerda que el poder humano corre hacia su límite. Pero todo eso debe llevarnos a una sola pregunta: ¿ya estoy en Cristo o todavía no? Tal vez hoy ustedes siguen la actualidad todos los días. Tal vez observan cada movimiento en el Medio Oriente y sienten que el mundo está más cerca que nunca de un umbral sumamente grave. Tal vez sienten inquietud. Tal vez llevan dentro un temor difuso que ni siquiera saben nombrar. Quiero decirles esto con todo el corazón de alguien que predica la palabra de Dios. La paz verdadera no viene porque el mundo tenga menos guerras. La paz verdadera no viene porque las potencias firmen algún documento. La paz verdadera solamente viene cuando el hombre es reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. El mundo puede prometer una paz exterior, pero si dentro del corazón todavía hay guerra contra Dios, jamás habrá verdadero descanso. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, está escrito que Jesús dijo que Él nos deja su paz y que nos da su paz, no como el mundo la da. Pues existe una paz falsa que el mundo fabrica mediante acuerdos, equilibrio de poder y administración del miedo. Pero la paz de Jesucristo atraviesa la tormenta, atraviesa la inestabilidad y atraviesa la conmoción de las naciones. Esa es la paz del que sabe que ha sido perdonado. La paz del que sabe que su nombre está escrito en los cielos. La paz del que sabe que aunque los reinos de este mundo se estremezcan, él pertenece a un reino que no puede ser conmovido. Amados hermanos, esta es también la razón por la cual la respuesta final para este tiempo no es acumular miedo, sino arrepentirse y creer en el Evangelio. Tal vez ustedes han escuchado mucho acerca de la profecía. Tal vez han visto muchos contenidos sobre los últimos tiempos. Pero si todavía no se han arrepentido de sus pecados y no han rendido su vida a Jesucristo, entonces todavía permanecen fuera de la puerta de la verdad. El conocimiento del tiempo final no sustituye el nuevo nacimiento. El interés por Israel no sustituye la salvación. La sensibilidad para leer la actualidad no sustituye un corazón lavado por la sangre de Cristo. Y a aquellos hermanos que ya pertenecen al Señor, también debo decirles una palabra muy seria. Este no es tiempo para que la iglesia duerma. Este no es tiempo para vivir a medias. Este es tiempo de purificar la vida, de regresar a la palabra de Dios, de orar con fervor, de cultivar una fe madura, con discernimiento, sin sensacionalismo, pero también sin indiferencia.
de vivir como personas que verdaderamente creen que la historia está avanzando hacia el regreso de Cristo. Por eso hoy, al contemplar al mundo estremecerse, al ver a Israel rodeado pero no borrado, al ver a Irán moverse dentro de un papel a la vez estratégico y profético, al ver a las naciones comenzar a acomodarse dentro de estructuras finales, no permitan que su corazón se llene solamente de análisis. Permitan que su corazón sea llamado. Permitan que su conciencia sea despertada. Permitan que sus ojos sean levantados hacia el Salvador, porque todas las señales del tiempo final, bien entendidas, no nos empujan a la desesperación, sino que nos empujan hacia los pies de la cruz y nos hacen levantar la mirada hacia el regreso glorioso de Jesucristo. Las naciones pueden estremecerse. Israel puede continuar en medio del torbellino. Irán puede seguir ocupando un lugar dentro del panorama profético. Las alianzas finales pueden comenzar a perfilarse. Pero por encima de todo, Dios sigue en su trono. Su palabra sigue firme. Su pacto no ha fallado. Y Jesucristo sigue siendo la única esperanza segura para un mundo que corre hacia el día del juicio y para cada alma que necesita salvación. Que Dios nos conceda no solamente analizar nuestra época, sino preparar nuestra vida. Que Él nos conceda no solamente reconocer las señales externas, sino tener un corazón que realmente le pertenezca. Y que cuando todas las estatuas humanas se derrumben, nosotros permanezcamos firmes dentro del reino que jamás será conmovido. Amén.